Buenas noches, mis hermanos. Estoy muy contenta, muy agradecida con mi Señor de tener este privilegio de estar aquí con ustedes. Me siento muy contenta de poder darles la bienvenida. Espero que estén gozosos, que estén alegres, de tener un jueves más con estas cápsulas. Declaro con todo mi corazón que es bendición para su vida. La palabra nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una promesa en la que nos refugiamos todos los días, buscando ser renovados por la palabra del Señor. Estas cápsulas, mis hermanos, las realizamos todos los jueves, misma hora, mismo canal. Si ustedes no pudieron llegar, no se preocupen. Pueden entrar a la página, pueden buscar los videos, pueden hacer clic en ellos. Si ustedes necesitan una petición especial, si necesitan hacer un comentario, si necesitan algo en lo que no entendieron, pueden dejar su comentario. Los pastores van a orar por ustedes y van a atender sus peticiones con todo el corazón. Bueno, mis hermanos, yo quiero leer un pequeño pasaje de la Biblia y después de ello voy a darle el paso a la pastora para que nos guíe con la palabra esta noche. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Corintios 15, 57, 58 nos dice así: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, está más claro, firmes y vamos adelante, vamos a crecer en el Señor porque el trabajo no es en vano. Amén. Vamos a orar para darle el paso a la pastora. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy es un día muy lindo, Señor, estar delante de tu presencia. Yo declaro, Señor, que esta palabra va a llegar a cada una de esas casas, Padre de misericordia, que nos contactan en este momento, Señor. Y si no, va a llegar para las personas, Padre de misericordia, que después van a entrar, Padre de misericordia, que tienen hambre de tu palabra, Padre. Señor, yo te pido que esta noche el Espíritu Santo tome el control de la pastora, que la guíe, Señor, que habla nuestro entendimiento, Padre de misericordia. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, qué gusto estar una vez más con ustedes. La semana pasada no pudimos transmitir el día jueves, pero no sé si se dio cuenta, pero lo hicimos el día viernes. Es que si no lo miró, pues puede revisar allí, y lo hicimos el día viernes. Pero hoy estamos aquí una vez más, como decía hermana Osbe, y pues damos gracias a Dios por ello. Yo, como siempre, le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de exponer su palabra. Ese es un gran privilegio. Es un desafío, ¿verdad? Sé que sí, pues. Pero qué misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos ha confiado su palabra y nos permite hacerlo. Y mucho más, pues ahora que no nos estamos congregando frecuentemente, lo podemos hacer también por estos medios. Le repito, como la vez pasada, que si no nos había sintonizado antes o no se había dado cuenta, todas las pláticas o las cápsulas que hemos estado teniendo están ahí grabadas en YouTube, algunas, pero todas están en la página de la iglesia. Así es que les invito a que las escuchen. Creo que Dios nos ha hablado en diferentes maneras en todo este tiempo. Bueno, por hoy, ¿qué es lo que hoy vamos a meditar? Bueno, hoy vamos a meditar en Isaías 61, el versículo 1 y el versículo 2, y de allí voy a ir a Lucas capítulo 4. Es un pasaje paralelo. Entonces, primero voy a leer Isaías 61, como ya le dije. Entonces, la palabra del Señor dice así, en el versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, mis hermanos, aquí en Isaías, antes de entrar un poquito al tema, o no es un tema, ¿verdad?, al pasaje que voy a exponer, pues solamente le quiero compartir de que a veces nosotros no queremos o evadimos leer los libros del Antiguo Testamento. El libro de Isaías es un libro que tiene 66 capítulos. Y el libro de Isaías es un libro muy especial. Sabemos que toda la palabra es la palabra de Dios, pero Isaías es muy especial. ¿Qué tiene de especial el libro de Isaías? Bueno, Isaías es especial porque se le ha llamado el libro de la redención. Algo otros le llaman el quinto evangelio. ¿Y por qué será eso? Bueno, porque en Isaías encontramos que nos habla mucho sobre nuestro Señor Jesucristo. Nos habla sobre su nacimiento, nos habla sobre su persona, sobre sus sufrimientos, por mencionar algo, y por mencionar algunos capítulos, pues en Isaías 61, Isaías 53, que es muy, muy conocido, Isaías 7, bueno, ya creo que ya me captó, ¿verdad? Es un libro muy especial que habla sobre nuestro Señor Jesucristo, y como es un libro profético, pues en los evangelios lo mencionan, en el libro de los Hechos también se menciona. Entonces es buena idea, es bueno que leamos el libro de Isaías, mis hermanos. Entonces, ya entrando aquí en lo que dice el capítulo 61, en su versículo 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿De quién estará hablando, mis hermanos? Claro, sabemos que los profetas eran ungidos por el Espíritu Santo para dar la palabra que Dios les encomendaba. Pero aquí ¿de quién está hablando? Porque dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Mire, si nos pusiéramos a estudiar solamente este versículo, podríamos encontrar varias cosas. Y solo se lo menciono porque sabe que estas son cápsulas, aunque a veces se extienden un poquito, una media hora, pero no dejan de ser cápsulas, porque no es una enseñanza, no es un estudio a fondo. Entonces, vuelvo al versículo 1. Fíjese, si estuviéramos estudiando versículo por versículo, aquí ya nos está hablando de el Espíritu de Dios y de Jesús, de la Trinidad, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Pero bueno, no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo prosigo, solamente le digo para que después de que terminamos la cápsula o cuando tenga usted el tiempo o algo, pues en su casa lea los capítulos, los versículos que leemos aquí. Bueno, yo solamente se lo estoy diciendo como un consejo, porque usted va a encontrar que aparte de lo que aquí le exponemos, va a aprender mucho, mucho, mucho. Y claro, ¿verdad? Es para aplicarlo a nuestras vidas, porque en Apocalipsis dice que bienaventurado, mire, más que feliz, el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Entonces, somos más que dichosos, más que felices cuando leemos, cuando oímos, pero también cuando guardamos, cuando ponemos en práctica. Y solamente creo que podemos poner en práctica lo que entendemos. Entonces, al oírlo una vez nada más, pues no lo entendemos muy bien, ¿verdad? No crea que yo soy la única, usted es el único. No, todos tenemos que escuchar un poquito más y leer varias veces para ir entendiendo. Bueno, vuelvo a Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Pero para qué lo ungió? Mire, dice, me ha enviado. O sea, no solo lo ungió, sino lo envió. Dice, me ha enviado a predicar. Lo ungió, lo envió. ¿A qué lo envió? A predicar. ¿Y qué iba a predicar? Buenas nuevas. Y cuando hablamos de buenas nuevas, estamos hablando del Evangelio.
Entonces cuando como que nos suena la campanita, decimos, buenas nuevas. Bueno, ¿quién viene a predicar buenas nuevas? Dice, a predicar buenas nuevas, ¿y a quiénes? A los abatidos. Mire, él trae buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Yo no voy a explicar cada cual lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Quiénes serían? ¿Qué quiere decir quebrantados de corazón? Los cautivos. No, porque mi meta es que entendamos de quién está hablando Isaías 61. ¿Y qué pasó cuando se cumplió esta profecía? Bueno, mire, no nos vamos a rascar la cabeza ni a poner a imaginarnos, sino fíjese que qué misericordia de Dios. Jesús mismo nos explicó de quién estaba hablando Isaías 61. Y para eso vamos a ir a el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Y primero solamente vamos a leer hasta el versículo 21. A meditar un poquito ahí y después vamos a leer el resto de los versículos. Porque de hecho vamos a leer hasta el versículo 30. Pero por ahorita, si ya encontró Lucas capítulo 4, entonces voy a leer del versículo 16 al 21. Y ahí Jesús nos explica de quién está hablando Isaías 61. Y está hablando de él, el ungido de Dios, el ungido de Jehová, el Mesías. Y ahora sí, espero que ya lo tenga. Dice así en Lucas capítulo 4, versículo 16. Disculpe que yo lo repita porque a veces se nos escapa la escritura y no, después decimos en dónde está leyendo. Bueno, Lucas 4, 16. Dice así, vino a Nazaret. Bueno, voy a leer del 14, me disculpa por favor. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Eso era en Galilea. Pero en el 16 dice, vino a Nazaret. Ahí fue donde Jesús se crió. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. O sea que él asistía a la sinagoga, ¿verdad? Los días de reposo. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Qué casualidad. Pero no hay casualidades, ¿verdad? Se le dio el libro del profeta, ¿qué? Isaías. Y habiendo abierto el libro, de hecho era un rollo, un pergamino así, un rollo. No era un libro como este. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién estaba leyendo? Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús está leyendo aquí lo que estaba escrito en Isaías 61, ¿verdad? Ahí no lo dice, pero mire cómo aquí está más explicado. No voy a decir agregado, ¿verdad? Pero en Isaías 61, en el versículo 1 y 2, nada más dice que él venía a dar buenas nuevas, ¿verdad? Pero no se extiende tanto, nomás dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a que vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero aquí dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. De ahí lo está más explicado, ¿no? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea que allí se detuvo hasta donde dice a predicar el año agradable del Señor. Y en Isaías 61, versículo 2, dice,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero luego dice, y el día de venganza. ¿Verdad? ¿Y por qué Jesús se paró hasta a predicar el año agradable del Señor? Porque estamos viviendo en el año agradable del Señor. Todavía la otra etapa todavía no se cumple, todavía no se llega. Entonces por eso Jesús se detuvo hasta ahí. Dice en el 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, ¿verdad? Como todos lo miraron, ¿verdad? Porque él se lo apropió, porque era él. Entonces se quedaron mirando, ¿no? Pues que no es él el hijo de José y María. Si lo vimos crecer, si aquí venía todos los días de reposo, ¿cómo ahora dice que lo ha ungido Jehová? Y en el 21, como él que conoce todas las cosas y los pensamientos, también ese versículo lo va a encontrar en la Biblia, que dice que él conoce lo que hay en el corazón del hombre y conoce sus pensamientos. En el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, yo soy el ungido, yo soy el Mesías que están esperando. ¿Y qué fue lo que pasó? El 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Mire, habían entendido que él se lo estaba apropiando. Pero bueno, cuando Jesús fue ungido, pues ahí en el capítulo 3 de Mateo nos explica que cuando Jesús fue bautizado, cuando fue bautizado en el agua, mire, en el versículo 16 y 17 del capítulo 3 de Mateo, dice así, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mire, los cielos fueron abiertos. Qué lindo, hermanos. Ahí hay el tema de otra meditación en la palabra. ¿Qué pasa cuando los cielos nos son abiertos? Yo creo que usted ha escuchado esa frase, que no la traía aquí en mis notas para explicarlo, pero lo voy a decir, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los cielos son abiertos? No es como que miramos arriba y ya ve que las nubes pasan para acá, para allá, y hasta decimos, ay, esa nube parece esto, ay, esa nube parece figura del otro, y así se van separando, pero que se nos abran los cielos. ¿Qué significa eso? Que se nos abran los cielos es que baja bendición, mis hermanos. El Señor envía cosas que suceden en nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento que él fue bautizado? Se le abrieron los cielos. Pero cuando se le abrieron los cielos, descendió el Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. A veces lo cantamos, mis hermanos, que abre los cielos, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué queremos decir que se abran los cielos? Pues que sucedan cosas como lo que le sucedió a Jesús, ¿verdad? Descendió el Espíritu Santo. Dice, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Y qué hizo Jesús? Lo recibió. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando se nos abren los cielos, hermanos, hay bendición, ¿verdad? El Señor, sentimos, ¿verdad? El Espíritu Santo derramado y el Señor nos habla por medio de su Espíritu. Y qué ejemplo tan hermoso, tan maravilloso, que Jesús fue bautizado. Ya lo explicamos en una vez anterior, por qué se bautizó Jesús si él no tenía pecado, pero era en obediencia, porque Juan de hecho no lo quería bautizar. Y Jesús dijo, sí, para que se cumpla toda justicia. Entonces se bautizó en una actitud de obediencia.
y se le abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo y se oyó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿cuándo fue ungido? Pues cuando fue bautizado, ¿verdad? Después de allí que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado, tentado por el diablo, pero él salió vencedor. Nuestro Jesús salió victorioso. Después de eso empezó su ministerio y aquí ya es cuando empieza el ministerio, y vino a Nazaret, la ciudad que lo miró crecer. Pero él empezó a leer Isaías 61, ya volviendo, ¿verdad? Otra vez ahí a Lucas capítulo 4, y dice en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, él sabía que el Espíritu Santo estaba sobre de él. Por cuanto me han ungido, pero él sabía que había venido. Mire, lo vimos la semana pasada también, fue una meditación muy linda. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Él sabía a qué había venido. Entonces dice: me ha enviado, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, en medio de tantas malas noticias, porque en todos los tiempos oímos buenas noticias y malas noticias. A veces para el mundo, a veces para nuestra nación, a veces para nuestra ciudad, a veces para nuestra casa. Pero déjame decirte que en medio de esas malas noticias, nuestro Señor Jesús siempre tiene buenas noticias para nosotros. Siempre nos va a dar una salida. En Él hay sanidad, en Él hay liberación, en Él hay lo que nosotros necesitamos. Entonces dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ahí en las bienaventuranzas, en Mateo 5, nos habla quiénes son los pobres, ¿verdad? Entonces no está hablando de los pobres de dinero. No, pobres espiritualmente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Porque sabes que la enfermedad física no es lo peor que le sucede al ser humano. Hay una enfermedad espiritual que es mucho mayor que la enfermedad física. Hay enfermedades emocionales. Y Jesús a eso vino, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Y no solo eso, a pregonar libertad a los cautivos. Te lo estoy diciendo en muy pocas palabras, ¿verdad? Porque esto tú lo puedes estudiar muy a fondo en tu casa. Pero dice: a pregonar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? A los cautivos del pecado. Pero Él vino a dar libertad. Dice: vista a los ciegos. Claro, Él cuando estuvo aquí sanó enfermedades, sanó ciegos, pero también hay una ceguera espiritual que Dios nos quiere quitar. Ese velo que no nos deja ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que de hecho, ¿verdad?, que Él nos quiere liberar, que Él nos quiere sanar, que Él nos quiere dar esas buenas nuevas. Entonces, esa ceguera Él la quiere quitar también. Y poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahorita estamos viviendo el año agradable, mis amados hermanos. Y todo el que me escucha. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, ¿verdad?, que Dios tiene para recibir buenas nuevas, cada uno de nosotros. No importa, como te repito, ¿verdad?, lo que esté pasando en tu vida o en nuestra nación. Este es el año agradable. Este es el año de la misericordia de Dios. Bueno, yo le estoy poniendo, ¿verdad?, pero cuando dice agradable quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Este es el año. Y no está hablando que el año 2021, 2020, no. Está hablando de tiempo, ¿verdad? La temporada que estamos viviendo todavía desde que Él vino. Estamos viviendo en tiempos de salvación, de misericordia, en tiempos agradables, ¿verdad? Tiempos que podemos venir a Dios, que el que se ha alejado de Dios es el año agradable. Podemos venir a Él y Él nos recibe con lazos de amor y de misericordia. Que los que nos hemos, quizás Él ya nos había liberado de alguna cautividad, de alguna opresión, de algún vicio y que quizás hayamos caído. Bueno, ese es el año agradable, ese es el tiempo en que Dios quiere volverte a ser libre, ¿verdad?, que nos quiere hacer libres.
Entonces, todo esto lo podemos ir viendo. Pero en Mateo capítulo 13, ahí es un poquito paralelo a Lucas capítulo 4. Y porque Jesús pues no solamente estuvo ahí en Nazaret ese día, ¿verdad? Pero entonces vamos a leer en el capítulo 13 de Mateo. Y en el versículo 53 al 58, si ya lo tienes, o creo que lo pone aquí nuestros hermanos que están allí en la cámara, ¿verdad? Ellos lo ponen también. Y dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, porque ahí estaba hablando de parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, ¿y cuál era su tierra? Nazaret. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Recuérdate que José era un carpintero. Entonces decía: ¿que no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ya lo conocían, lo habían visto crecer. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea que como que le entendían lo que estaba diciendo, pero no les cabía. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire, ¿por qué no hizo muchos milagros? Porque había incredulidad, porque ellos no creían. Entonces vayamos otra vez a Lucas capítulo 4, pero ahora vamos a leer los siguientes versículos. Dice, leímos hasta el 21, donde dijo: este día, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero ahora vamos a leer del 22 al 30. Entonces dice en el versículo 22, ya está ahí en su pantalla, dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, mire lo mismo que dijeron allá, ¿verdad? En esa otra ocasión: ¿no es este el hijo de José? Pues el carpintero, hijo de José. Pero mire, Jesús, le repito, conoce los pensamientos del hombre, conoce lo que hay en el corazón del hombre, y Jesús sabía lo que estaban pensando. Y él directamente en el 23 él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué les está diciendo aquí, mis hermanos? Bueno, ustedes tienen curiosidad. Les gusta lo que estoy diciendo y están entendiendo, pero no me aceptan que yo soy el Mesías. Y solo para satisfacer su curiosidad yo no voy a hacer milagros. Por eso que leímos en el otro pasaje en Mateo que había incredulidad. Ellos solo se cuestionaban y decían: pues a ver, haz milagros. Dijo: yo no voy a llenar su curiosidad. Y les dio el ejemplo de 2 situaciones diferentes. Mire, está hablando de 2 profetas, Elías y el profeta Eliseo. Fueron 2 situaciones completamente en tiempos diferentes a diferentes personas. ¿Y qué los hace similares? Bueno,
Aquí ellos eran judíos, los que estaban escuchando en la sinagoga eran judíos. Pero Jesús les pone el ejemplo de dos gentiles. La viuda de Sarepta era una gentil. Y Naamán era otro gentil, no eran judíos. Mire qué lindo, hermanos. No importa quién eres, cómo eres, dónde vives, cuánto dinero tienes, qué casa tienes, cómo estás vestido. Lo que importa es tu corazón. Si le creemos a Jesús. Ellos no le creían. Y Él no iba a hacer milagros para satisfacer, repito, la curiosidad de ellos. O para que le creyeran. No. ¿Qué vio Dios? Porque son pasajes extensos si fuéramos a leer qué pasó en los tiempos de la viuda, qué pasó en los tiempos de Naamán. No. Pero ¿por qué les estaba dando estos ejemplos Jesús? Pues porque algo hubo en estas dos personas que le llamó la atención a Dios. Y Dios escogió a esa viuda para enviar a Elías. Y escogió a Naamán, ¿verdad? Para que Eliseo fuera usado por Dios. Dice, para que fuera sano, para que fuera limpiado. Entonces, la palabra dice, dame, hijo, mío, tu corazón y mira con tus ojos por mis caminos, hermanos. Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo siguen vigentes. Él está aún hablándonos. Y Él no va a hacer milagros para satisfacer nuestra curiosidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta palabra? Y te lo estoy diciendo con amor, ¿eh? No creas que no. Líbreme, Dios. No. Con amor. ¿Verdad? Dios nos está exponiendo su palabra. Estamos en el año agradable. No importa lo que diga el mundo. Noticias. Estamos en el año agradable. Estamos en tiempo en que podemos escuchar su palabra. La tenemos en nuestras manos. La tenemos en diferentes maneras. Y las buenas nuevas de salvación siguen llegando a nuestras vidas. ¿Y qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué hicieron ellos? Dice aquí, mire, sigo leyendo. Ellos lo cuestionaron, ellos de la manera carnal, vamos a decir, ¿verdad? Y decían, no, pues ¿quién? Si es el hijo de José, pues ¿qué, verdad? Pero miren el 28, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué dijéramos nosotros? Ay, si Jesús estuviera aquí en nuestros medios, ¿verdad? Y decimos, y cantamos, y anhelamos su presencia. Pero, ¿qué ceguera cuando está la ceguera espiritual? Dice que ellos se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Mire, las intenciones de ellos era despeñarle. Estaban no enojados, estaban con ira. ¿Ha visto esas personas que se llenan de ira y golpean y tiran y gritan? Estaban llenos de ira contra Jesús y lo querían despeñar. Pero él dice que pasó en medio de ellos, se fue. No le hicieron nada. Entonces, cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, independientemente de quién lo está predicando, en qué iglesia esté predicando, ¿verdad? Pero estamos hablando del mensaje de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, hay una de dos cosas o dos reacciones que podemos tener. O la aceptamos o la desechamos. Claro que lo que Dios quiere es que la aceptemos, ¿verdad? Vamos a ir a Juan capítulo 8 ya para ir terminando. Y ahí dice que muchos creyeron en él, fíjese. Ahí fue Nazaret donde no lo creyeron, pues era su ciudad y lo vieron crecer y no lo quisieron aceptar. Pero sí hubo judíos que lo aceptaron. Y en el versículo 30, Juan capítulo 8, versículo 30, dice así. Juan 8:30.
Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, porque está bien. Yo te creo, Jesús, yo acepto tu palabra, acepto las buenas nuevas. ¿Y qué es aceptar las buenas nuevas? Fíjese. Bueno, le decía que la bienaventuranza de oír, de leer, pero también dice de guardar. Entonces, cuando nosotros oímos esas buenas nuevas y las aceptamos y las atesoramos y las queremos poner en práctica en nuestras vidas, vamos siendo libres. Los quebrantados, ¿verdad? Vamos siendo sanados. Los que están cautivos van siendo libres. Entonces, vuelvo a Juan, dice aquí, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Volvemos a caer en la palabra discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue a un maestro, pero que sigue sus enseñanzas. Entonces dice, si permanecieres en mi palabra. Entonces, los que lo estaban escuchando ahí, en Lucas capítulo 4, ¿verdad?, no lo aceptaron, mucho menos iban a permanecer en su palabra. 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Mire, él vino a libertad a los cautivos. Ellos decían, ¿cómo dices que vamos a ser libres si no somos esclavos? Momento, claro que ellos habían sido esclavos. ¿Se recuerda cuando estuvieron allá en Egipto? Que Dios envió a aquel hombre, ¿verdad?, que lo levantó y todo para que fuera un libertador. Ellos decían, jamás hemos sido esclavos. Claro que ellos habían sido esclavos, conocían. Ellos, los que estaban aún allí, ellos estaban siendo esclavos de Roma. Entonces ellos decían, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Si ellos estaban esperando el Mesías que los liberara, porque Roma los había conquistado y por eso había muchos romanos allí. Y por eso cuando usted mira películas y todo, y por eso cuando leemos el libro de los Hechos, que el centurión X se convirtió, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos estaban conquistados por Roma. Entonces, pero decían, es que nosotros no somos esclavos. Mire, así es el ser humano, hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo y decirle, Señor, que esta palabra me haga libre. Que yo pueda, dame espíritu de revelación y sabiduría para entender tu palabra y que podamos ser libres, sanos de lo que nos aqueja por dentro. Entonces, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, ¿por qué lo querían matar? Porque la palabra de Dios, su palabra, no hallaba cabida en ellos. Entonces, creo que este es un buen mensaje para nosotros, mis amados hermanos. Eso fue, ¿verdad?, cuando Cristo vino. Y pues Dios tiene misericordia del ser humano, ¿verdad? Cuando se arrepiente, no importa, ¿verdad? Dice que todas las cosas son hechas nuevas, Él nos perdona, pero es un gran ejemplo para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje? Hemos leído muchas veces, hemos meditado y no sé si tú has escuchado muchas veces sobre Isaías 61, sobre Lucas capítulo 4. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Lo vamos a aceptar para nosotros? ¿Para nuestros hijos? Porque fíjese que meditando en Isaías 61, si nosotros ponemos en práctica las buenas nuevas de Jesucristo, vamos a lograr hacer lo que dice en la siguiente parte de Isaías 61. Que ya no se queda solamente en nosotros,
que vamos a ser restaurados. No, Dios nos va a usar para restaurar. Mire, dice que restaurar las ruinas de muchas generaciones. Entonces Dios te quiere usar, no solamente para que tú seas sano, libre del pecado, ¿verdad? Lo que te aqueja, libre y sano de las ataduras aquí que traíamos en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿verdad? Esos odios, rencores, eso que no hemos perdonado quizás a nuestro papá, a aquella persona que nos hizo daño. ¿Qué te pudiera decir? Creo que me puedes captar con estas palabras de a qué me refiero, la sanidad del alma y la sanidad emocional. Pero no solamente se queda ahí, hermanos. Dios quiere que levantemos una generación poderosa. Y yo creo que lo vamos a lograr, ¿verdad? Porque la juventud, mire por dónde me fui. La juventud, algunos creen que ya aquí se acabó el evangelio y la generación que sigue, esa generación ya se va a perder, esa generación no va a seguir. Momento, yo reprendo al diablo y el Señor lo reprenda, pero nuestras generaciones sí van a seguir los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, si tú y yo tomamos estas palabras y las ponemos en práctica, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser instrumento poderoso en las manos de Dios para que las ruinas de muchas generaciones sean restauradas. Para que todas esas cosas que venimos cargando, ese quebranto que habla aquí, ¿verdad? De corazón, etcétera, se termine, se corte. Y nosotros le demos estas buenas nuevas a nuestros hijos. Yo sé que Dios va a estar levantando muchas mujeres. Y fíjese, yo sé que se hace muchos énfasis en la mujer. Yo sé que sí. Mujer, tus hijos, y ora por tus hijos. Ten tu escuela dominical en tu casa. Y ya que algún ejemplo, ¿verdad? Que la hermana X en su escuelita dominical, en su casa, el Señor llenó el Espíritu Santo a sus hijos, y que en la vigilia que tuvieron en su casa, y la hermana. Pero también Dios va a usar a los varones. Dios quiere levantar varones poderosos. Aplica las buenas nuevas de Jesucristo, mi amado hermano y mi amada hermana, para que Dios te sane, para que Dios te libere y para que seas un restaurador, ¿verdad? Mira, te lo dejo, solo un consejo. Lee Isaías 61 y vas a ver las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Estas son solamente cápsulas en donde yo te estoy dando semillitas y léelas. Lee los versículos, lee los pasajes, lee de Juan, que lo que hemos estado leyendo, Juan 8, Mateo capítulo 13, que lo leímos, ¿verdad? Y vas a ver que vas a aprender mucho y se te va a abrir más el panorama y vas a ir entendiendo y diciendo, wow, de verdad, es cierto que Dios, ¿verdad?, quiere hacer cosas grandes con nosotros. Mira, si a veces nos pasa la incertidumbre o así como que será, pues no te preocupes, yo creo que a todos nos pasa. No, aquí no estamos para culpar a nadie, ni mandar al infierno a nadie, ni cuestionar a nadie. No. Estamos aquí para darte ánimo, para darte una palabra. Y déjame decirte que aún Juan el Bautista se cuestionó. Pero es muy diferente a lo que hicieron los que querían matar a Jesús, ¿verdad? Mire, vamos a ir es el último versículo que leo, en Mateo capítulo 11. Y Juan se cuestionó. Se recuerda que allá en el libro Evangelio de Juan, leemos que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que Jesús era el que venía a quitar el pecado del mundo. Pero como él era un ser humano, le llegó de pronto, ¿será? Bueno, mira, en el capítulo 11 de Mateo, en el versículo 2, Mateo 11, versículo 2, ya para ir terminando, dice así: y al oír Juan en la cárcel, estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Cuando dice Cristo, quiere decir el ungido. Cuando oyó los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir
o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Y mire, ¿qué era lo que ellos estaban oyendo y viendo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Claro, esta es pura sanidad, ¿verdad? Pero luego dice, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mire, aún Juan tuvo un momento en que lo cuestionó. Pero yo declaro que nosotros no vamos a cuestionar a Dios, ¿verdad? Que no vamos a cuestionar esta palabra. Porque dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, el mismo Jesús que estaba proclamando libertad y que estaba dando buenas nuevas, aún las sigue proclamando. Aún sigue dando buenas nuevas, aún sigue proclamando libertad, aún sigue sanando. Así es que, amados hermanos, tomemos esta palabra, ¿verdad? Comámosla, como dice, ¿verdad? Vamos a digerirla, vamos a meditar en ella. Medita en Isaías 61, en Lucas capítulo 4, toda esta semana. Y vas a ver que Dios, ¿verdad? Va a abrirte los ojos del entendimiento y vas a ver cosas que no habías visto antes. Y te vas a dar cuenta, mi amado hermana, mi amado hermano, que tú eres poderoso en Dios, que tú eres un instrumento que Dios te quiere usar para ganar primeramente tu alma, ¿verdad? Primeramente tú, y después para ganar a tu familia. Y declaramos que nuestra generación no se va a perder, ¿verdad? Nuestra generación va a ser poderosa en Dios. Que Dios te bendiga. Es un placer y un gusto traerte esta palabra y los amamos, y le dejo el lugar a mi hermanita Osbe para que ella cierre esta transmisión. Bendición. Sí, miren, estoy muy contenta, ¿verdad? Son buenas nuevas, mis hermanos. Espero que puedan tomarlo para su vida. Espero que puedan ponerlo en práctica, mis hermanos, porque el tiempo se acerca. La palabra dice, bienaventurado el que no vio pero creyó, ¿verdad? El Señor nos da libre albedrío, mis hermanos. Nosotros tenemos ese querer en nuestro corazón de creerlo. Bueno, yo lo creo. Yo tomo mi porción esta noche. Espero que ustedes puedan tomar su porción. Espero que ustedes se hayan gozado con esta palabra como yo me gocé, como las personas que estamos aquí presentes nos gozamos. Hermanos, gócense en el Señor. Gócense, alégrense, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos manda su Espíritu Santo. Y wow, ¿qué más les puedo decir, verdad? Gócense, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a despedirnos esta noche. Espero que se hayan gozado en sus casas. Oren por sus hijos, porque ellos van a ser el futuro, van a ser nuestro futuro. Aliméntenlos y que se gocen en la palabra del Señor. Padre, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Padre de misericordia, que quede en mi mente, que quede en mi corazón, Padre. Que quede esta semilla en cada uno de los hermanos que estuvieron presentes, Señor. Los que no estuvieron presentes, Señor, pues ya vendrán y ellos podrán ver este video, Padre de misericordia. Padre de misericordia, Señor, guíanos y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llévanos a nuestras casas, llévanos a nuestros hogares, Señor, con bien. Cuida nuestro camino, Padre de misericordia. Señor, yo te pido por mi pastora, Padre de misericordia, que sigas alimentando su mente, que sigas alimentando su espíritu, Padre, su corazón, Señor mío, para que ella pueda venir estos jueves con
cápsulas nuevas, Señor, con palabra nueva, con palabra viva y eficaz, Padre. Yo te lo pido, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, Padre. También te pido esta noche, Señor, unánime con mis hermanas, Padre, que pongas salud, Padre de misericordia, en el cuerpo de nuestro pastor, Padre. Tú sabes, Señor, lo que tú tienes para él, Padre. Tú ya lo tienes, Padre de misericordia. Nosotros lo ponemos en tus manos, lo ponemos, mi Señor, porque tú vas a hacer milagros, tú vas a ver, Señor. Nosotros vamos a ver tus proezas, Padre de misericordia. Yo declaro, Padre, en esta noche que va a venir sanidad para su cuerpo, Señor. Sí, mi Señor, lo deseamos, lo declaramos, Padre. Yo lo declaro, mi Señor, yo ya lo creo desde ya porque tú eres bueno y tú lo has dicho, Padre de misericordia, que tú cuidas a tus hijos, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gloria, yo te doy honra, Padre. Yo te doy muchas gracias, mi Señor. Amén y amén.